Si existe una enfermedad que realmente da miedo, estaríamos hablando de la enfermedad renal, pues aunque no lo parezca, el tener los riñones dañados, el estar en lo que se conoce como hemodiálisis, tiene un impacto muy significativo en la calidad de vida de las personas. Pero realmente, ¿por qué se produce la enfermedad renal? ¿Qué es lo que lleva a la insuficiencia, que los riñones fallen? ¿Qué síntomas son los que se producen para lograr identificar a tiempo? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? O en caso de que ya tuvieras enfermedad renal o conocieras a alguna persona que lo tuviera, ¿qué es lo que deberías hacer? En este video vamos a hablar acerca de todo esto relacionado con la enfermedad renal o la insuficiencia renal, así que empecemos. Empecemos a hablar entonces de cuáles son las causas detrás de la enfermedad renal. Y aquí tenemos dos principales que son las que debemos destacar en todo momento por su alta frecuencia alrededor de todo el mundo, siendo de estas la primera, la enfermedad conocida tan famosa como la presión alta o hipertensión. Esto sucede porque la presión alta siempre termina dañando los riñones. Pensemos de que esta enfermedad afecta a todo el cuerpo y los riñones tienen algunas arterias muy pequeñas, muy delicadas, conocidas como glomérulos. Y cuando una persona tiene la presión alta, la cual no la controla porque no quiere tomar su medicación, porque no hace los cambios en los estilos de vida, esta presión poco a poco va destruyendo estos glomérulos hasta finalmente causar la enfermedad renal crónica. Y la segunda causa con gran diferencia es la diabetes. Esta enfermedad caracterizada porque en la sangre, en el cuerpo, el azúcar se eleva demasiado. En la diabetes, estos niveles, queramos o no, también podríamos decirlo de alguna manera, queman los riñones, queman estas pequeñas arterias que existen ahí. Y por eso es importante que nuevamente, si tienes diabetes, tomes tu medicación, controles con tu dieta y hagas todo lo necesario para mantener tu glucosa controlada. Pues no solamente son los riñones, sino también, como hablaremos en otros posteriores videos, la diabetes daña también los ojos, daña también los órganos, al igual que la presión alta. Por supuesto que existen más causas detrás, pero hablando en cuestiones de frecuencia, de impacto en la salud pública, sin duda alguna, estas dos causas, la presión alta y la diabetes, son sin duda alguna la principal causa de enfermedad renal o insuficiencia renal crónica. Ahora hablemos acerca de cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad renal, cómo es que podemos identificarla rápidamente. Y ciertamente hay bastantes síntomas que se pueden presentar en esa enfermedad, sobre todo también dependen de cuál sea la causa de fondo. Pero si hablamos de algunos síntomas característicos, hablaríamos por ejemplo de una disminución en la cantidad de orina que uno produce o que uno expulsa. Pues como los riñones ya no están funcionando bien, la cantidad de orina que se produce es mucho menor a la que ocurre en condiciones normales. Y ligado a esto, un segundo síntoma bastante característico es la hinchazón de distintas partes del cuerpo, incluyendo pies, cara, abdomen y otras partes más. Esto se produce a que, como menciono, los riñones ya no funcionan del todo bien y el líquido se acumula poco a poco en nuestro cuerpo, causando esta hinchazón de las distintas partes. Y un tercer síntoma bastante característico también es la presencia de anemia, pues los riñones producen lo conocido como eritropoyetina, una de las moléculas más importantes para producir los glóbulos rojos en el cuerpo. Los riñones, al ser insuficientes, ya no pueden producir esta eritropoyetina. Los glóbulos rojos, por ende, no se producen y por lo tanto la persona empieza a tener anemia. Por eso es clásico de que una persona con insuficiencia renal crónica observamos de que sea una persona pálida. Y ahora hablemos acerca de lo más importante, realmente cómo es que podemos prevenir la enfermedad renal o qué es lo que podemos hacer si ya tienes esta afección o conoces a alguien que le esté padeciendo. Lo más sencillo para prevenir una enfermedad renal crónica, como he mencionado, es el control de las dos principales causas, hablando tanto de lo que es la diabetes, la glucosa en la sangre, como también hablando del control de la presión alta. Ambas afecciones, sin controlarse, sin una medicación adecuada, ténganlo por seguro de que va a tener repercusiones a lo largo de todo el sistema. Por eso, si tienes cualquiera de estas dos afecciones, acude al médico, intenta tomar tu medicación siempre de forma adherente y también realiza cambios en los otros hábitos que te van a ayudar significativamente. Y si ya tuvieras la enfermedad renal crónica, ¿qué es lo que se puede hacer? Cuando ya se encuentra uno en la etapa final completamente, el único tratamiento que existe es la conocida como terapia de reemplazo renal, es decir, distintos métodos mediante los cuales se puede filtrar la sangre, es decir, reemplazar la función que los riñones han perdido.
Y dentro de este grupo también existen distintos tratamientos, siendo el más conocido la diálisis o hemodiálisis. ¿Pero en qué consiste exactamente? La diálisis o hemodiálisis es un proceso mediante el cual la sangre es filtrada por una máquina que cumple una función similar a los riñones. Con el pasar de los años, felizmente la tecnología ha mejorado y cada vez más personas con enfermedad renal pueden vivir durante muchos más años. Sin embargo, no quiero decir de que la enfermedad renal crónica tenga una solución sencilla o que el estar en hemodiálisis sea algo cómodo. Todo lo contrario, tenemos que tener esa consideración de que hay una gran afectación de la calidad de vida, pues las personas no pueden comer como lo haría una persona normal en cuestión de proteínas, de sal, etc. Por eso siempre tengan en mente de que alcanzar la hemodiálisis no es algo para nada que debamos buscar. Todo lo contrario, se tiene que prevenir el avance de la disfunción renal, de la afectación renal y prevenir cualquiera de este tipo de complicaciones. La insuficiencia renal en sí es una afección bastante compleja. El tratamiento es complejo, hay bastantes cosas que se tienen que hacer para manejarlo correctamente. Incluso también se incluye la nutrición, el manejo de la salud mental, entre otros. Por eso en este canal seguiremos hablando mucho más acerca de cuáles son las causas que afectan a los riñones y a otros órganos tan frecuentes en nuestros días. Así que déjame saber en los comentarios sobre qué otras cosas te gustaría aprender. Gracias por haber llegado hasta el final de este video y nos vemos en una próxima oportunidad.